versículo 21. Pero antes vamos a orar al Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por este momento que llegamos al tiempo del mensaje de tu palabra. Gracias porque tú estás aquí, Señor, y tú ministrarás nuestras vidas, Señor, a través de lo que tú nos hablarás. Señor, queremos ser edificados, queremos ser ministrados, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Abre nuestras mentes, Señor, y revélanos tu palabra, que podamos crecer, Señor, y también experimentar, Señor, lo que estamos escuchando. En el nombre de Jesús, encomendamos, Señor, este tiempo del mensaje bajo tu guía, tu presencia. Bendiga, Señor, están escuchando a lo lejos, Señor, en el campo, que a aquellas personas que nos escuchan en otros lugares, Señor, tú estés ministrando en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, el capítulo 20, verso 21. Allí lo tenemos, dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? En la oscuridad. Es una cosa que a lo mejor usted no lo relaciona mucho a Dios con la oscuridad, pero lo que nos quiere decir esta palabra es que Dios existía por siempre, Él es eterno, antes que creara la luz. En primer lugar, fue Dios que dijo sea la luz, y de allí en adelante comenzó a haber luz. Y otra cosa que nosotros debemos entender al leer este texto, que podemos leer otro más allí en el libro de Reyes, donde también Salomón, o Segunda de Crónica, vamos a leer Segunda de Crónica, el capítulo 6, donde Salomón dice algo similar. Segunda de Crónica, capítulo 6, verso 1, dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Fíjese, nosotros siempre relacionamos al diablo con la oscuridad, pero el Señor lo que nos quiere decir con esta palabra es que Él habita donde nosotros no podemos conectarnos con Él con los sentidos naturales. Una de las cosas que no podemos hacer en la oscuridad es ver. Entonces, Él habita en un lugar donde no podemos experimentarlo ni verlo con nuestros sentidos naturales. Entonces, cuando usted y yo estamos buscando que Dios obre en nuestra vida o haga un milagro, no nos acostumbremos a depender del sentimiento o de los sentidos, porque Él habita en un lugar donde no se lo puede tocar, donde no se lo puede experimentar con los sentidos naturales, al menos que Él quiera manifestarse. Al menos que Él quiera tocar nuestra vida, al menos que Él quiere hacer algo para que nosotros podamos ser confirmados que Él está allí. Entonces Moisés, cuando se acerca a Dios, dice que se acercó allí a la oscuridad. Él no veía nada, él tenía que acercarse como
por fe. Amén. Gloria a Dios. Y podemos leer otro texto más en Hebreos, libro de Hebreos, el capítulo 9, algo relacionado con lo que estamos viendo. Dice Hebreos capítulo 9, verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro. ¿Para qué sirve el candelabro? Para alumbrar. Dice, la mesa de los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y fíjese lo que había allí. Dice, el cual tenía el incensario de oro, el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Usted no va a ver aquí algún instrumento que sirva para iluminación. El candelabro estaba en el lugar santo. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, era un lugar sin luz. Era un lugar donde no tenía que buscar experimentar con sus sentidos naturales a Dios, sino que tenía que buscarlo por fe. Amén. Creyendo que los sacrificios que ellos habían presentado, tanto por el sumo sacerdote como por el pueblo, fue un mandato de Dios, y a través de esos sacrificios ellos serían perdonados y serían otra vez recibiendo gracia por todo un año más. Amén. Pero el punto acá es que el sumo sacerdote no tenía que buscar a Dios con sus sentidos. Lo tenía que hacer por fe. Amén. Gloria a Dios. No sé si a usted le pasó, a mí me pasó, pero gracias al Señor que aprendí que yo no estoy esperando sentir algo para cantar a Dios, porque veo que dice, bueno, no canto porque no siento nada. No, no es acá porque si siento o no siento. Acá es cuestión de creer. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Aleluya. Entonces le cantamos porque estamos creyendo. No porque estamos sintiendo, no porque viene un escalofrío, no porque estamos sintiendo alguna vibración o algún fuego. Cantamos porque estamos creyendo que el Señor está en este lugar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Fuertes aplausos al Señor. ¡Aleluya! Así que no hay excusa para cantarle a Dios. Es más, la palabra dice, todo lo que respira, dice, alabe a Jehová. Preguntarle a tu hermano, ¿estás respirando? Alaba a Jehová. Gloria a Dios. Así que a partir de hoy no hay excusa para no cantar. No, pero ¿sabe qué? Yo no sentí nada. ¿Y quién te está diciendo que tenés que sentir algo? Dios dice, vivan por sentimiento. No, dice, el justo vivirá por la fe. Gloria a Dios. El justo vive por la fe. Mire, yo escuché a un siervo de Dios que era un tremendo ayunador. Era así como, más o menos como el pastor Gregorio, así de ayunador. Y él me contó, me dice, yo entré a ayunar y ayuné 7 días corridos, día y noche. Ayuné, oré, intercedí, reprendí,
No sabe, todo lo que un cristiano hace, él lo hizo en esos 7 días. Pero dice que durante esos 7 días no sintió nada. Nada. Pero nada. Entonces él dice, pero Señor, 7 días de ayuno y nada. Pero después se fue a ministrar y tampoco sentía nada. Empezó a orar por los enfermos y no sentía nada. Pero el Señor comenzó a hacer obras. Una persona que estaba toda así como jorobada, como atrofiado, se enderezó. Y después comenzó el Señor a hacer otros milagros. Y comenzó a emplomar muelas. Pero él no sentía nada. Entonces, lo que el Señor le quiso enseñar es que no es cuestión de que si siento o no siento. Es cuestión de si creo o no creo. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra allí en el libro de Hebreos, creo que es 11, verso 6, que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe. El que se acerca a Dios debe creer que Él está y que Él es galardonador de los que le buscan. Y yo los comprendo porque a mí también me gusta muchísimo sentir. A mí me gusta mucho sentir. Ay, cómo me gusta sentir la presencia de Dios. Me gusta sentir la unción. A veces me cargan porque me tiembla una mano. Pero el otro día me estaban diciendo, cuando me ora y se me despeina todo el pastor. Bueno, por ahí me tiembla la mano, pero que me tiemble o no me tiemble la mano no significa que Dios esté o dejó de estar. Yo no dependo de que si me tiembla la mano o no me tiembla la mano. Lo que yo tengo que estar firme en la fe de que Dios está. Amén. Y que si le creo, Él se manifestará. Gloria al Señor. Seguimos adelante. Gloria al Señor. Dice allí en Colosenses, capítulo 1, verso 15. Libro de Colosenses 1:15 dice de esta manera: Él es la imagen del Dios invisible. En el capítulo 2 y el verso 9, esta escritura está hablando de Jesús. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús. En Jesús habitó toda la plenitud de la deidad. En ese cuerpo llamado Jesús habitó el Hijo. Y el Hijo llegó a decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No cree que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y las obras que hago, no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. En Cristo habitó toda la plenitud de la deidad. Ahora el Señor tiene un cuerpo diferente, no como aquel cuerpo que nos cuenta el Evangelio antes de la resurrección. Ahora el Señor tiene un cuerpo glorificado. Tiene un cuerpo que puede traspasar paredes. Tiene un cuerpo de que puede transportarse a velocidad incalculable. Porque en Él habita toda plenitud de la deidad. Ahora, eso es algo hermoso porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos ama. Pero la palabra de Dios dice también en Efesios capítulo 2, y esto quiero que lo leamos,
capítulo 2 y el verso 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois edificado para ser morada de Dios en el Espíritu. Las buenas noticias del Evangelio no es solamente que por la fe en Jesucristo somos perdonados. Eso ya es grande, es muy bueno, es muy importante, pero no es solo eso, sino que las buenas noticias del Evangelio es que Dios ha elegido en su plan, en su propósito, hacer de nuestro cuerpo su templo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso dice la palabra que estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Usted y yo estamos siendo edificados. O sea, el Señor está construyendo, está renovando nuestra forma de pensar para que lleguemos a alinear nuestra forma de pensar y de creer con lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que estamos siendo preparados, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y quiero que leamos unos versículos aquí importantes que habló nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 10, verso 40. Mateo capítulo 10, verso 40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por un momento, dejemos aparte a los discípulos. El Señor le dijo a los discípulos, el que le recibe a ustedes, me recibe a mí. Enfoquémonos en lo que sigue. Lo que sigue dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién le envió a Jesucristo? ¿Quién le envió? El Padre. Ahora, la palabra de Dios dice que el que recibe a Jesús, recibe también al Padre. Ahora usted a esta palabra no lo busque comprender con su lógica mental. Simplemente recíbalo, porque así dice la palabra. El Señor Jesús dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por eso, hermano, es tan importante recibir a Jesucristo. Quizá haya gente que me está escuchando por algún medio. Es importante recibir a Jesucristo porque solo se va a manifestar en la medida que nosotros creemos. Hay mucha gente que cree en Jesús que le puede sanar y recibe una sanidad, pero no recibe a Jesús. Recibió hasta donde creyó. Ahora, quizá usted no se dio cuenta. Usted recibió a Jesucristo y por ende también recibió al Padre. Amén. Quizá usted no sabía, pero usted también tiene al Padre. Porque así dice la palabra. Es más, dice la Biblia también que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es decir, tenemos a Jesús, tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo. ¿Dice así la palabra o no? Amén. ¿Cuánto pueden creer esto?
Ahora podemos volver a lo que hemos hablado al principio, pero usted dice, pero pastor, yo no siento tanto. Yo no siento que tengo a Jesús. Yo no siento que tengo al Padre. Yo no siento que tengo al Espíritu Santo. ¿Y quién te está pidiendo que sientas? Lo que Dios quiere es que tú lo creas. Si lo dice la palabra, lo creo. ¿Puedes repetir conmigo? Si lo dice la palabra, lo creo. Si la palabra dice que recibiendo a Cristo tengo al Padre, gracias Padre porque estás conmigo. Si la palabra dice que soy templo del Espíritu Santo, gracias porque tengo al Espíritu Santo en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermano, ¿por qué en nuestra mente finita le cuesta asimilar estas verdades? Porque nosotros es como que condicionamos a Dios con nuestra forma de pensar. Cuando el Señor dice que Él está en nuestra vida, no está diciendo que está solo en nuestra vida. Leemos un pasaje en Reyes, capítulo 6, verso 27. Reyes 6, 27 dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, y aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, cuando decimos que Jesucristo, el Hijo eterno, ilimitado, está con nosotros, no estamos diciendo que está solo en nosotros. Por eso hay gente que le cuesta creer esto, porque dice, ¿cómo Jesús va a estar solo en mí? Y cómo el Padre, no quiere decir que va a estar solo en mí, sino que Él está en mí, Él está en mi hermano, porque Él es ilimitado, porque Él es omnipresente. Es más, es tan grande Dios que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Cuando Dios está revelando al hombre a través de la palabra, se revela como un Dios grande, más allá de nuestra comprensión con la lógica humana. O sea, nosotros tenemos que agradecer porque Él está en nuestra vida, pero eso no quiere decir que está solo acá. No, la creación está en Dios. Por eso el Señor Jesús dice, ustedes permanezcan en mí y yo en ustedes. Por eso la palabra de Dios dice, estará con vosotros y en vosotros. Y esa es una verdad de la palabra. Y lo que tenemos que alinear nuestra forma de pensar con la palabra. Yo tengo que pensar como la palabra de Dios dice. Yo tengo que creer como la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice que ese Dios tan grande que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener, Él está conmigo, Él está en mí, Él me ha elegido, Él ha venido a morar en mi espíritu, y por cuanto Cristo ha venido a morar en mi espíritu, también el Padre está, y como Él dijo que el Espíritu Santo estaría en mi vida porque soy su templo, lo tengo que creer. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Esta es la maravilla, esta es la buena noticia del Evangelio. Dios está contigo, Dios está en ti. Amén. Gloria a Dios. Leemos unos versículos más en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 23, dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Cuántos han confesado al Hijo?
hermano, tú has confesado tu fe en Jesucristo y por ese hecho, dice la palabra, que tienes también al Padre. Tenemos también al Padre. Tenemos al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué a muchos creyentes les cuesta asimilar estas verdades de la palabra? Porque dependen mucho de sus sentidos naturales. Relacionan si Dios está o no está por lo que sienten. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos por lo que sentimos, sino que Él quiere que vivamos por el conocimiento, por la revelación de la palabra, creerlo. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 24, dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos, diga conmigo, sabemos, que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y fíjese aquí esta expresión, hermanos. No dice, por esto sentimos, sino que dice, sabemos. Y saber, hermanos, está relacionado con madurez, con crecimiento. Un niño todo quiere sentir. Nosotros que tenemos la beba, ella algo agarra y ya lo quiere gustar, a la boca, lo quiere sentir. Bueno, los niños son de querer sentir. Quieren sentir algo. Pero Pablo está escribiendo estas cartas a finales del siglo I después de Cristo. Y él, que ha llegado a un entendimiento y a una madurez, está diciendo, sabemos. Importante es poner nuestra fe en lo que sabemos en la palabra. Más allá, hermanos, más allá, escucha acá, más allá de que uno tenga alguna experiencia que son lindas. No sé si usted habrá escuchado a gente que se ha perdido, mire, montones de bendiciones de Dios, podríamos decirlo así, por el hecho de que estuvo allí esperando sentir algo. Ha estado en una reunión y ha estado esperando sentir algo. Quiere sentir algo para levantar la mano. Quiere sentir algo para pasar al frente. Quiere sentir algo, quiere sentir algo. Y por eso está allí siempre esperando sentir algo. Pero tú no tienes que esperar sentir algo. Lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer es creer a la palabra del Señor. Y si Él dice que Él te ama, Él te ama. Y si Él dice que va a ministrar tu vida, va a ministrar tu vida. Y si Él dice que te va a levantar, te va a levantar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Créelo. Créelo. Y el creer, hermanos, te puede llevar a que experimentes algo en algún sentido tuyo, en alguno de tus sentidos. Yo me imagino al ciego que estaba delante de Jesús. El Señor Jesús le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Señor, no veo. Ve y lávate. Señor, no siento nada, no siento un cosquilleo, no siento fuego, no siento nada. Ve, lávate. Y aunque sea tanteando, el ciego fue en la obediencia a la palabra de Jesucristo. Y dice la Escritura que se lavó y regresó viendo. Lo importante no es la experiencia que tenga en tus sentimientos. Lo importante es que creas a la palabra de Dios, porque eso es lo que traerá la manifestación y el milagro para tu vida.
Gloria a Dios. Por eso usted no pierda el tiempo esperando sentir. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Entonces usted puede alabarle. Gloria a Dios. Usted puede exaltarle. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Usted puede esperar un milagro porque Dios está en este lugar. El Señor hace días atrás me dijo, yo soy el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Yo soy el mismo. Tú puedes esperar lo que esperaban la gente cuando Jesús llegaba a sus ciudades. Tú puedes esperarlo. Tú puedes estar con expectativa. Tú puedes creer en el Señor porque Él está presente. Más allá de que si tú sientes algo o no sientes nada. Hermano, el sentimiento te puede traicionar. ¿Por qué? Porque si esperas sentir, te puedes perder de cosas que Dios quiso darte, pero como tú estás esperando sentir, no lo crees. Para cerrar, leemos allí en 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. El Señor nos ha incluido en un cuerpo. Dios todo lo puede. Él todo lo puede hacer. Pero en su sabiduría, Él eligió manifestarse de una manera en un miembro y manifestarse en otra, en el otro miembro. Hay diversidad de formas donde Dios se manifiesta. Por eso la plenitud de Dios lo iremos manifestando